Vamos a esperar unos minutitos que pueden ingresar el resto de los compañeros y arrancamos. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Hola, buenas tardes para todos. ¿Seguro? Buenas, buenas. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿vos cómo andás? Bien. ¿Cómo anda el clima por donde andan ustedes? Cuéntenme mientras esperamos al resto. Acá está lloviendo mucho y Uy, qué cara de loca, estoy toda despeinada. Para algo sirve la cámara, aparte para dar clase. Así nos reímos un rato mientras esperamos. Buenas, buenas. Siguen llegando. Casi 5 en punto, arrancamos. ¿Vieron ver los videitos? ¿En serio, Nati? Dice, Nati nos cuenta. Natalia, me olvidé de ver el video. Dije, hoy esta mañana sin falta me pongo a ver el video, así lo comentamos hoy en clase y me olvidé de verlo. Mil disculpas. Dice, está contando que allá en Chaco ya se usan las recetas digitales, lo cual es un golazo. Así no tenés que tratar de entender qué es lo que dice la letra. Sí, en Santa Fe también, acá en Buenos Aires también. Mm. Igual de todas maneras eso es como que ajá, está bien, dice, me acordé de las chicas que decían cómo iban a hacer para entender la receta de los médicos, sí. La realidad también, que no está, después ya arrancamos con cardiovascular, con las patologías. El tema de recetas va variando permanentemente. O sea, esto de la receta digital tiene, digamos que, pro, sus pros y sus contras. El pro es que obviamente al ser una receta que está escrita y todo, sí, a eso iba, Pame. ¿eh? Al ser una receta que está escrita en la computadora, acá nos va a ahorrar muchísimo el tema de todo lo que sea letra. ¿Mm? Pame dice, en algunas farmacias te piden el papel, porque las mutuales se las piden, exactamente.
se hace la receta digital y por lo general lo que hay que hacer es imprimirla. En algunas farmacias directamente te las imprimen ellos, ¿eh? Pero muchos te van a pedir que le lleves la receta impresa, que por lo general el médico te la manda con o a través de, o de la página de alguna obra social, o te la manda al correo, o por WhatsApp, o de la manera que sea. Eso es algo que se fue implementando un poco en la época de la pandemia y después, bueno, vieron que era simple, sencillo y se siguió. Pero después para ir a la farmacia sí hay que imprimirla. Pues esa es la contra. Que antes el médico me daba el papelito, yo me iba directamente a la farmacia. Ahora tengo que imprimirla. Que si no tengo impresora en casa, tengo que buscar en algún lugar donde la pueda imprimir. Pero algunas farmacias también le imprimen. Bien, ¿pudieron ver los videitos que les subí de la parte anatómica del aparato cardiovascular? Yo les había subido dos. Uno ya lo vimos el otro día, que lo íbamos cortando, cortando, cortando. Y había dos. Era básicamente eso como hacemos siempre con la parte anatómica, ¿no? Que sí o sí teníamos que comprender más o menos cómo está formado cada uno de los aparatos para después poder comprender en forma más sencilla cómo es que se producen las patologías, y una vez que más o menos no comprendimos cómo se produce la patología, obviamente de ahí entender un poco mejor cuáles son los efectos adversos que pueden provocar determinados fármacos, y aparte también la parte digamos, de cómo es que funcionan, por qué van a funcionar esos medicamentos. Precisamente en este tema, en cardiovascular, ahí vamos a ver muy bien cómo es que van a actuar los fármacos dependiendo un poco de la fisiopatología de la enfermedad. Pero antes de arrancar con todo esto, vamos a hablar de algo que es muy importante con respecto a todo lo que es patología cardiovascular, y que esto es algo que nos va a servir también a nosotros, porque lamentablemente en algún momento podemos llegar a tener alguna patología cardiovascular o algún pariente seguro. Entonces, de lo primero que vamos a hablar hoy, antes de arrancar con patologías, vamos a hablar precisamente de cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa un factor de riesgo cardiovascular? Quiere decir que cuando yo tenga alguna de estas cosas, voy a tener más probabilidades de tener alguna patología cardiovascular. Lo cual no significa que sí o sí la tenga. Pero ahora cuando vamos a ir viéndolos, vamos al pizarroncito, que siempre nos ayuda mucho. Ahora los vamos a empezar a describir y vamos a hablar de cada uno de ellos e ir viendo qué es lo que ocurre con todas estas cosas. Entonces, factores de riesgo cardiovascular. Volvemos a repetir. Son todas aquellas cosas que van a tener más probabilidad de tener, que aumentan la probabilidad de tener alguna enfermedad cardiovascular. Vamos a poner CB. CB quiere decir cardiovascular. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que ocurre con estos factores de riesgo cardiovascular? Vamos a ver que tenemos un grupo de factores que son no modificables.
O sea que no los puedo modificar. Me tocó en suerte. Y vamos a ver que no es que por mala suerte. Uno de ellos es la edad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nuestro organismo, a medida que vamos creciendo, que nos vamos poniendo viejitos, o no tan viejitos, ¿eh? Obviamente va a empezar a sufrir un deterioro, como cualquier cosa. El auto se pone viejo, deja de funcionar correctamente, los electrodomésticos, todo, todo. Con el paso del tiempo va todo va sufriendo un deterioro que obviamente yo no lo puedo modificar. La edad no la puedo modificar. Aunque me tiña el pelo, me haga, no sé, algunos retoques, la edad obviamente la voy a seguir teniendo. El otro de los factores que son no modificables es el sexo. El sexo, mm, si se es mujer o se es hombre, y está comprobado que en los varones em, tienen mayor probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas. En la mujer, la presencia de estrógenos obviamente tienen una cierta protección contra las enfermedades cardiovasculares, pero que en algún momento, obviamente, ese factor protector, que precisamente son los estrógenos, van a desaparecer en el momento de la menopausia. Porque en la menopausia los ovarios dejan de producir estrógeno y ahí es como que se equipara la probabilidad de tener alguna enfermedad cardiovascular igual a los hombres. Si nosotros comparamos un hombre y una mujer a los 40 años, es mucho más probable que un varón tenga alguna enfermedad cardiovascular que una mujer. Ahora, si llegamos más o menos a los 50, 52, 53, por ahí, es la edad más frecuente en la cual la mujer presenta la menopausia, ahí estamos 50-50. Tanto el varón como la mujer va a tener la misma predisposición a tener algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y el otro factor no modificable es la herencia. Cuanto más cantidad de parientes cercanos, obviamente tenga con algún tipo de enfermedad cardiovascular, más probabilidades voy a tener. Y cuando hablamos de parientes cercanos, hablamos de papá, mamá, abuelos, y hasta por ahí nomás. No vamos a hablar ni primo segundo, no, porque tengo un primo que está casado con una prima del hermano de allá. Eso ya se va un poco más lejos. Después vamos a ver cómo se puede actuar con respecto a todo esto, y precisamente va a ser tratando de modificar aquellos factores de riesgo que son realmente modificables. ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo que yo puedo modificar? Obesidad, sedentarismo, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, la mala alimentación, también la diabetes, la hipertensión arterial, o sea, la presión alta, el el alcohol, viendo, el exceso, en realidad,
el exceso del consumo de alcohol. Con respecto, ahora vamos a ir a ir viendo cada uno de estos y vamos a ir un poquito analizándolos de a uno. Cuando hablamos de obesidad, sobrepeso, hay índices que por lo general toman el perímetro del abdomen y a medida que el abdomen es más grande va siendo cada vez más riesgoso, pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta que la obesidad, el sobrepeso, no es que únicamente me va a provocar enfermedades cardiovasculares. Lamentablemente la obesidad y el sobrepeso también puede estar relacionado con la diabetes, también puede estar relacionado con patología del tipo metabólico, con otras cosas que no sea la diabetes, que puede estar relacionado también con problemas articulares o esqueléticos, porque obviamente siempre las articulaciones que soportan más peso, como rodillas, tobillos, se suelen ver dañados por tener que soportar tanto peso, a veces también la columna. O sea que es un problema un poquito más allá de lo que puede ser la estética. Va más allá porque vieron que el tema obesidad es algo que obviamente está relacionado, o sea, la mayoría de las personas lo relacionan en primera instancia siempre con la obesidad. Pero la realidad es que, hablemos que la estética en este caso termina siendo algo superficial, viendo y teniendo en cuenta los otros daños que puede llegar a haber. Hay mucha gente que sufre de obesidad por la tiroides también. Sí, Anita. Pero bueno, ahí, una vez que se hace un tratamiento por el tema tiroideo, puede haber disminución de peso. Lo mismo ocurre con el tema de la diabetes. Por eso yo hablaba de problemas metabólicos. Pero independientemente de eso, volviendo sobre el tema de la obesidad, vuelvo, como decía recién, o sea, la mayoría de las personas lo apuntan o lo encaran el tema por el tema estético. La estética en este caso es algo totalmente superficial y donde uno tiene que tratar de mejorar, es más digamos, por todo lo que es el tema salud que por el tema estético. La estética obviamente siempre va a estar en segundo lugar en este caso. Ahora, pero ¿qué es lo que ocurre con el tema estético? Porque tampoco lo podemos dejar de lado, porque, a ver, vamos a meter un concepto que es, ¿qué es lo que opina y lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la definición de salud? Nos dice que es el completo bienestar biológico, psico, social. La obesidad, convengamos que también puede acarrear problemas psíquicos. Un adolescente, un niño, una persona adulta, también puede presentar en la parte psíquica algún tipo de desorden debido a la obesidad. Desorden psíquico no quiere decir que esté loco, ni que esté todo mal, ni que sea el raro, la rarita del grupo, la familia. Es una realidad. La estética, lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad extremadamente jugadora, donde está, mirá el gordo, mirá la gorda, mirá esto, bueno, y siempre criticando. En la escuela ya conocemos todos los problemas de bullying que pueden llegar a ocurrir por este tema. Entonces, obviamente, pueden afectar también la parte psíquica. Pero dejemos de lado un poco la estética y vamos más a lo biológico
Fíjense que la obesidad puede afectar todo, todo, todo. No solamente el sistema cardiovascular. Ahora, también vamos a ver que la obesidad va a estar, o puede estar relacionada con el sedentarismo. Y también puede estar relacionada con la mala alimentación. Con respecto a lo que es el sedentarismo, independientemente si la persona sea delgada o, o tenga sobrepeso, el sedentarismo es malo. Es malo. ¿Y a qué le llamamos sedentarismo? Que lamentablemente es algo que se está viendo mucho en adolescentes. En adolescentes que están todos los días, todo el día tirados en un sillón con el dispositivo, chateando, mirando redes sociales y o no sé qué. Ninguno está leyendo un libro. Entonces, obviamente ahí sí, un adulto también, o sea, no es únicamente los adolescentes. Mucha gente adulta también adopta este tipo de conductas. Sin hacer ejercicio físico. Y se considera que como prevención, precisamente como factor de riesgo cardiovascular, se considera que para evitar el sedentarismo, hay que caminar por lo menos media hora diaria. Caminar. No hace falta salir a correr una maratón ni hacer un deporte extremo, ni muchísimo menos. Obviamente, caminar, media hora por día, muy poquito. También uno dice, pero únicamente caminar. No, porque también es estar en movimiento. Es estar en movimiento, no estar sentado, tumbado en un sillón mirando Netflix, o mis videos que son tan divertidos, o, o con el celular, en redes sociales, lo que fue. Convengamos que todas ustedes que seguramente amas de casa, cuando se ponen a limpiar la casa, ¿cómo terminan? Fusiladas. Eso también se considera como un ejercicio. Eso no es sedentarismo. Para los varones, que en los trabajos, obviamente no un trabajo de oficinita, donde tengo que estar sentado, sentada todo el día, esto en una máquina, a lo que fuere, eso ya no. Y ahí es donde hay que agregarle media hora de caminar por día. ¿Qué es lo que ocurre con la mala alimentación? Que también puede llevar a obesidad. Esto es un tema que también va en gustos y en costumbres. Gustos. Obviamente hay gente que no le gusta las verduras, que no le gustan las frutas, que no le... Bueno, en realidad se considera que una alimentación equilibrada, para, obviamente, tener en cuenta que para sacarlo, digamos, de un plumazo de un factor de riesgo, es tener una dieta que incluya todo tipo de alimentos. Hidratos de carbono, que los hidratos de carbono, sobre todo, lo ideal siempre es consumirlos antes de hacer ejercicio, porque van a ser los que más nos van a aportar energía. Eso después lo vamos a ver muy bien en suplementos dietarios. También tiene que tener proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, por lo menos si 6 niños, después ya de adultos se puede adquirir una dieta vegetariana, vegana, todo ese tipo de cosas obviamente lo vamos a ver ya más en suplementos dietarios, pero es interesante conocer un poco todo el tema de la mala alimentación. Y obviamente los lípidos, ya sean
los lípidos de origen vegetal como los de origen animal, y que obviamente se va a necesitar el consumo de estos alimentos, sí o sí, porque se necesita. Pero también hay que tener en cuenta que hay que tratar de consumir aquellos lípidos buenos, no los malos. Obviamente siempre reduciendo el consumo de colesterol. Reduciendo, no eliminando. Que ahora después lo vamos a ver muy bien con el tema hipertensión. Y así, y así sucesivamente. O sea, fíjense que 1, 2 y 3 de los factores modificables los puedo modificar a los 3 juntos. Porque adoptando una buena conducta de alimentación, abandonando el sedentarismo, también va a disminuir el sobrepeso. Mato 3 pájaros de un tiro. ¿Qué es lo que ocurre con el tabaquismo? Bueno, el tabaquismo es malo desde donde lo miremos. Desde donde lo miremos. En broma, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, la piel, el sistema urinario, todo. El sistema cardiovascular, perdón, el tabaquismo es una de las peores cosas que puede adoptar una persona. Siempre lo ideal es, obviamente, nunca empezar a fumar. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto, lo habíamos hablado en sistema respiratorio? Pero bueno, de haber adquirido el hábito, el mal hábito, lo ideal siempre es dejar. ¿Qué es lo que ocurre con el alcohol? El alcohol está considerado que tiene, dependiendo las cantidades y el tipo de alcohol que se consume, un cierto factor protector a favor del sistema cardiovascular. Pero no cualquier alcohol. Por ejemplo, la cerveza no, porque enseguida se transforma en hidratos de carbono malos, que no me sirven para nada. Bebidas blancas, whisky, gin, vodka, todos estos que están tan de moda entre los jóvenes, el daño es así, como un puñetazo en un ojo, bueno, pero le va a dar el puñetazo en el hígado, le va a dar un puñetazo en el estómago, hace desastres, más allá de lo que puede llegar a provocar. Ahora, hasta ahora le estoy echando tierra a todos los alcoholes. El que más o menos la gran mayoría de todas las sociedades cardiológicas mundiales recomiendan es una copa de vino tinto, en lo preferible, para las mujeres, y 2 copas en los varones. ¿Por qué en las mujeres una copa y en los varones 2 copas? Y acá no tiene nada que ver si son machirulos o feministas. No, acá es una cuestión biológica. La realidad es que el hígado del varón es más grande y puede metabolizar, obviamente, una mayor forma más rápida el alcohol. Y acá los varones se vengan de nosotras, que nosotras teníamos la protección de los estrógenos hasta la edad de la menopausia. Bueno, los varones pueden tomar más alcohol.
cada uno de los sexos tiene su beneficio y su contra. Pero bueno, obviamente el alcohol, ¿qué es lo que...? A ver, una cosa es tomar alcohol todos los días, hasta una copa o 2 copas si se es varón, se pueden tomar por día, no por comida. ¿Qué es lo que ocurre con la persona que consume alcohol en forma, digamos, social? Llegó el fin de semana, me junté con amigos a comer un asadito y me bajé 2 botellas de vino. Tampoco sirve. No es que porque durante la semana no tomé nada, entonces me recupero el fin de semana y me lo tomo todo junto. No sirve. No sirve. Ni como protección, y ahí se va más del lado del factor ahí de riesgo. Acá estamos, aquí, ya los dos últimos que nos quedan a analizar, obviamente, son precisamente la diabetes, enfermedad metabólica. ¿Qué es lo que ocurre con la diabetes? La diabetes, por su fisiopatología, es como que tiene una especie de riesgo cardiovascular a nivel de los grandes vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que eran las arterias se iban dividiendo, que iban teniendo un calibre cada vez más chiquitito hasta que llegaban a la altura de los capilares? En las grandes arterias, por la diabetes, se van tapando, las arterias se van tapando. Y al taparse esas arterias, seguramente alguna vez escucharon hablar de la aterosclerosis, que después vamos a ver de qué se trata. En la diabetes hay como una especie de ateromatosis, esta arteriosclerosis, pero en forma acelerada, mucho más rápida que para una persona que no tiene diabetes. Después vamos a ampliar el tema y se va a entender un poquito mejor. En cambio, en los vasos muy chiquititos, la diabetes también puede provocar que se vayan tapando, y que puede dejar de tapando, cerrando y directamente no mandar sangre a determinados territorios del cuerpo, con lo cual obviamente eso es un desastre. ¿Qué es lo que ocurre? Diabetes, ¿puedo modificarlo? ¿Por qué? Porque si yo hago un buen control de la diabetes, consumiendo los medicamentos, haciendo la dieta que tiene que hacer la persona que tiene diabetes, este factor obviamente lo voy a modificar, lo voy a retrasar. No va a ser una persona que tiene una diabetes controlada, es lo mismo que si no tuviera. Y dentro de todos estos factores de riesgo que yo puedo modificar, tengo la hipertensión arterial, que no es otra cosa que la presión alta. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien es una patología del aparato cardiovascular, vamos a ver que controlándola, teniendo ya con la medicación, más la dieta, va a lograr que esa hipertensión no dañe otros sistemas, que no provoque más enfermedad. Pero para eso, obviamente, hay que tener totalmente controlada. Ahora, hablando de este tema que es tan importante porque acá me está diciendo que estos factores no son modificables y que estos factores sí los puedo modificar. ¿Qué es lo que ocurre? Estos no los puedo modificar. Estos sí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo miren, yo tengo 1, 2, 3, porque ya no lo puedo modificar porque tengo la edad, el sexo femenino, bueno, el sexo femenino ya pasado los 50, la herencia, mi vieja tuvo un infarto, mi abuelo también,
mi abuelo tuvo varios. Obesidad no, sedentarismo hasta por ahí nomás. Bueno, ya lo saben, no hace falta que se los cuente. La mala alimentación no, debido a que tengo diabetes y tengo un cierto grado de hipertensión. Alcoholismo no. Ya les conté un vicio, el otro no. Sí me tocó mi copita de vino todas las noches. Nada más que eso. Pero bueno, independientemente de esto, no quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No quiere decir que yo sí o sí vaya a desarrollar una patología cardiovascular. Esto quiere decir que tengo más probabilidad. Es como si yo tengo un talonario de rifas y de 100 números. Y de los 100 números me compro 99. Obviamente voy a tener más probabilidad de ganarme el premio. Pero el que tiene un solo numerito, también se puede ganar el premio. Entonces, obviamente, no quiere decir que cuanto más factores de riesgo, pues, perdón, al revés, que cuanto menos factores de riesgo tenga, estoy tranquila, no me va a pasar nada. No. Vieron que la mayoría... Esperen que justo... Vieron que la mayoría de la gente... perdón, la mayoría de la gente no, justo lo estaba aceptando, admitiendo a Gra que justo llegó y... Perdón, Gra, no te había visto, porque estaba compartiendo pantalla, por eso me demoré en aceptarte. Pero no te preocupes porque después sabes que están los videitos. Cada vez que vamos al médico, como mínimo, o por lo menos un buen médico, nos toma la presión, nos ausculta el corazón. Bueno, todo ese tipo de cosas, dice, no, pero si yo voy porque me duele la panza, ¿para qué me escucha el corazón? ¿Para qué me toma la presión? Precisamente, después del recreo, porque ahora ya nos queda un minuto de esta clase, vamos a ver que precisamente la hipertensión, y al revés de lo que todo el mundo supone, es una enfermedad que no presenta síntomas. Que no presenta síntomas, que se la conoce como la enfermedad silenciosa, porque de la única manera que la puedo detectar es tomando la presión, y también vamos a hablar de eso, y hasta que no me lo detecten, yo no puedo llegar a ni siquiera enterarme que tengo hipertensión. Y que la hipertensión incluso se puede dar en niños. No, tengo 20 años, sí. Tengo 10 años, sí. Menos de un minuto se nos va a cortar. Vamos al recreíto antes que se nos corte. Cuando se haya terminado de descargar el video, les aviso y volvemos. En un ratito nos vemos de nuevo.